there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y ¿alguien sale a predicar, caballeros? ¿Qué tal usted, John? Estaré ministrando este domingo aquí en el Centro Familiar de Adoración. Josh tiene una campaña que iremos a ella este mes. Excelente, muy bien. Jonathan? Nada por ahora, hermano. Bien. Joseph? Sí, señor. Bueno, yo no, pero papá obviamente está fuera el día de hoy. Él va rumbo a Findlay, Ohio, Bowling Green, Ohio, esencialmente. Estará en Faith, Hope, Love Christian Center unas cuantas noches y, 2 noches, una mañana, así que viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo a las 10 a.m. en Weinbrenner Conference Center. 950 North Main Street. Si están en cualquiera de esas áreas, vayan a visitar a papá, denle un abrazo. Van a disfrutar mucho la presencia del Señor. Así será. Dave? Sí, bueno, el último fin de semana de septiembre, Charla estará en Spartanburg, Carolina del Sur, una conferencia de damas. Así que queremos que marquen sus calendarios. Van a tener un tiempo maravilloso. Nikki Corbin es la pastora. Ahí esperen con anticipación este tiempo. ¿Doctor Dupree? Sí, señor, próximamente el 19 y 20 de agosto. Cindy y yo estaremos en York, Pensilvania, at the Cross Ministries, con el pastor Joe y Carolyn Wells. El sábado será a las 7, el domingo a las 10:30 y las campañas serán en el Hotel Wyndham. Paris también quería que nos aseguráramos de que todos supieran que él va a estar con Bob Cornell este fin de semana. Así es. En Murfreesboro, Tennessee. Creo que es en la iglesia Covenant. Él estará allí el sábado y el domingo. Y pueden ver ahí la información en pantalla. También el doctor Watts va a estar en Pikeville, Tennessee. Uh-huh. En Mount Crest Church of God, The Prophecy. Entonces los dos van a regresar a mi estado. Estoy tratando de que ellos reciban a Cristo allá. Entonces usted es de Tennessee, ¿eh? Bueno, yo soy de Atlanta. Oh, Georgia. Sí, pero la mayoría de mi vida viví en Tennessee. Ahora está volviendo a Tennessee. Así es. Así cubro todas las bases. Bien, bien. Bueno, lo que usted diga está bien. Josh? Creo que Georgia y Tennessee no funcionó, así que Luisiana va a ser la tercera y última, ¿verdad? Oh, bueno, le acaba de atacar fuertemente. Bueno, yo soy de Pensilvania, no somos todos de Faraday, así que ya sabe. Oh. Mejor me vale que diga mi anuncio y me calle. Bueno, del 25 al 27 de agosto estaremos en el área de Mississippi. Le vamos a dar un intento allá. Lighthouse Church en Granada, Mississippi, con el pastor Pharaoh Wilson. Tendremos servicios el viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y 7 p.m. y el domingo a las 11. Si necesitan más información, por favor, llamen al pastor Wilson, 662-294-0608. Bueno, yo aprecié bastante, mi señor, por nuestro hermano que estuvo con nosotros ayer. Realmente Joey Rogers, damos gracias a Dios. ¿Cómo? Joey Rogers. Sí, gracias. Joey Rogers. Y por el conocimiento que él tiene del mensaje, que realmente es algo que alegró mi alma, francamente. Y esperamos que eso se esparza y nosotros pues anticipamos eso, ¿no? Y que Dios dé a cientos, a miles más como él así en esta nación y alrededor del mundo. Dave, vamos a empezar a leer en esta mañana en el versículo 10
en el capítulo 6 de Gálatas. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esto, proveyendo que nuestra fe esté siempre en la cruz, de otra manera fracasamos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchos quienes son de la fe, pero realmente no entienden la fe, por lo tanto caminan en derrota. Debemos darles el mensaje de la cruz para que puedan andar en una victoria perpetua. Lauren resaltó el día de ayer muy claramente que, que lo principal que nosotros debemos entregarles, y es la razón por la cual mencionamos ayer tan fuertemente esto, es para entregarles el mensaje de la cruz. Eso es lo mayor que podemos hacer, obviamente, si hay necesidad de otras cosas aplicables también, pero lo principal es darle a la iglesia el mensaje de la cruz. Y yo quiero que esto se entienda, porque esto es muy, muy importante. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que el Espíritu Santo lo puso aquí por una razón, porque nosotros tratamos de cansarnos de hacer el bien a veces y no queremos hacer eso. Pero hay muchos de ustedes hoy día quienes entienden este mensaje de la cruz tal vez mejor que yo. Yo creo que lo entienden en gran manera. Y, y estoy orando pues que ustedes sean rápidos para entregarle esto a otros, porque es lo mayor y mejor que puede suceder en la vida del creyente. Que su fe esté en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, para que la cruz de Cristo siempre sea el blanco de su fe. Usted le da este mensaje a ese creyente y usted le ha salvado la vida a alguien de todo tipo de problemas y dificultades. Y, y este es el método de Dios de victoria, no solamente de salvación. La cruz habla de salvación, obviamente que así es, pero, pero también habla de santificación, cómo vivimos para Dios diariamente. Y el problema que tenemos es que la iglesia moderna, ellos entienden un poco lo que Jesús hizo en la cruz en lo que refiere a nuestra salvación, pero no tienen entendimiento de la parte que juega la cruz en nuestra santificación, en nuestra vida diaria para Dios. Ellos simplemente no lo saben, y yo no lo digo de una manera negativa, porque lo que yo no conozco ahora, o lo que conozco ahora, hubo el tiempo cuando no lo conocía. Si me hubiese mencionado la cruz, oh sí, yo predico la cruz, sí, Jesús murió por mí, pero había un límite, yo no sabía todo lo que necesitaba saber, no tenía idea de la parte que la cruz jugaba en mi santificación, en mi vida para Dios, y eso me causó todo tipo de dificultades y problemas, hasta que llegó el día, y le doy gracias a Dios 1000 veces que el Señor me mostró esta gran verdad. ¿No? Y nosotros que tenemos el privilegio de tener por lo menos un poco de conocimiento sobre lo que Jesús hizo en la cruz en lo que refiere a nuestra santificación, y Dios ayúdanos a entregarle esto a otros, ¿no? A proclamarlo a otros, a través de donde el medio que tengamos, desde detrás del púlpito, no importa de dónde o cómo sea, entreguemos este mensaje a los demás. Será lo mejor y mayor que se haga por ellos. Amén. Hermano Swagger, Jesús alimentó a las multitudes 2 veces. Y la intención al alimentarnos era buena. Tenían hambre y tenían que comer, pero era para que les pudiera dar la palabra. Le dijo lo mismo a Israel en Deuteronomio 8, cuando él dijo que el hombre no viviría del pan, sino de cada palabra que saliera de la boca de Dios, y Jesús hizo lo mismo. Es una cosa proveer la necesidad de la humanidad, la necesidad física, lo terrestre. Pero eso debe hacerse con la intención de darles el pan que dura, el pan de la eternidad, el que no se pudre. Ujú.
Y esa es la palabra de Dios. Cuando les damos el mensaje de la cruz, les damos vida, vida para salvación y los medios de la vida para sostener su vida aquí, durante su viaje, su peregrinación o peregrinaje aquí en la tierra. La iglesia se está preparando para el arrebatamiento. Yo creo Yo que Cristo creo está eso, preparando a sí. su cuerpo y el mensaje que purificará Ujú. al creyente para caminar bien ante Dios y discernir correctamente los eventos que suceden es la cruz de Cristo, Eso es. porque todo depende de la cruz. Por eso es importante que lo que les alimentemos sea la palabra de Dios, la interpretación correcta de la palabra de Dios, para que la gente pueda prepararse para lo que Dios va a hacer. Creo que Dios va a tocar con una gran cosecha este mundo y está preparando a la iglesia para ir por ella. Muchos cristianos quieren permanecer y están preocupados por las cosas terrenales. Una vez más, necesitamos sustento para vivir en este mundo, pero si primeramente entendemos el reino del cielo y su justicia, Dios suplirá la necesidad. Así es, Él lo hará. Y damas y caballeros, lo que es tan bello de este mensaje de la cruz es que usted no tiene que ser un predicador para contarle a otros. Usted, si es lavado en la sangre del Cordero, si es salvo y usted entiende este mensaje, usted se lo puede contar a esa persona tanto como yo o mejor aún. Así que no fallen en hacer eso. Y lo que John acaba de decir momentos atrás es exactamente correcto. Yo creo que el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el rapto. Yo creo eso con todo mi corazón. Y llegará el momento cuando veremos un mover de Dios muy fuerte para llevar a la iglesia, en lugar de estar en la mundanidad en la que ha estado, que ha causado todo tipo de problemas, para que tenga su mensaje correcto. Y es algo extraño. No estoy yo tan seguro que él va a usar a las denominaciones hoy día para hacerlo. Hermano Swagger, usted está terminando con mi mensaje del domingo por la noche, así que deténgase. No, es algo bueno. Usted tiene toda la razón. Pablo está diciendo aquí que como nosotros, no solo él y no solamente el liderazgo, sino todos nosotros tenemos la oportunidad. Esto es mayor a unos cuantos predicadores y unas cuantas denominaciones. Así Este es el cuerpo de así Cristo, es, así el es. cuerpo de Cristo universal que tocará a todo el mundo. Yo quiero que la iglesia de Dios lo proclame, las asambleas de Amén. Dios que los proclamen. Yo quiero que la iglesia cuadrangular lo proclame. Quiero que los bautistas lo Amén. proclamen. Quiero que los metodistas se despierten. Sí, O bueno, creo que se yo están pido empezando a eso. despertar. No nos hemos desesperado lo suficiente para buscar a Dios de esa manera. Mm, La iglesia está creciendo y se está quedando cómoda con los esfuerzos. Si usted repasa la escritura, la palabra de Dios comenzó a esparcirse cuando la iglesia comenzó a pasar por la persecución, cuando comenzaron a pasar por pruebas, cuando comenzaron a pasar por toda la oposición que vino contra ellos. Aún mm. a principio de los días, los discípulos estaban contentos quedándose en Jerusalén con lo que ellos sabían. El Señor tuvo que sacarlos de allí, ¿no? Tuvo que traer esa persecución para esparcirlos, y mientras ellos esparcieron así también el Evangelio, llevaron el mensaje del Evangelio con ellos. Hubo un tiempo en el que la iglesia buscó a Dios. Usted ha enseñado muchas veces sobre las campañas de oración, que usted creció con ellos. Yo recuerdo que iba a las campañas de oración en el invierno cuando la gente tenía que mantener la leña Mm, ardiendo para mantener esa habitación caliente. ujú. Y eso ya no se ve el día de hoy. No, estoy tratando de recordar. No creo que lo he visto yo. Y ahora, una oración de todas las noches, una vigilia comienza a las 10:30 y termina a las 12:30. Oran 2 horas Mm. y se acabó. Noches de oración o más bien vigilias comenzaban a las 7, 8 de la noche y terminaba hasta las 7, 8 de la mañana el siguiente día. En una de las campañas teníamos tiempo de oración después del servicio el viernes en la noche y continuamos toda la noche hasta amanecer la próxima mañana. Y, y eso ya hoy en día no sucede, no me Correcto. parece. Miren, estamos cómodos en nuestras iglesias ahora. Hemos
pasado del lado malo de la ciudad a edificios hermosos. Tenemos aire acondicionado y tenemos Ujú. alfombra. No necesitamos a Dios tanto como antes, así que no clamamos tanto como antes. Tenemos que llegar al punto en el que nosotros clamemos y pidamos o tengamos esa hambre y esa sed de Dios y por ese derrame de su espíritu que Él dijo que Ujú. vendría si vendría en su retorno. He tenido una carga por las almas en los últimos meses realmente. Y el morir sin Dios es algo tan horrible que no se puede describir. Cuando Así es. consideramos que es algo eterno, que no solamente es algo horrible por unos meses y se termina, es algo para siempre. Y estamos hablando de un infierno eterno. Alguien dice, bueno, pero yo no creo eso. No importa si usted lo cree o no, es real, eso está allí. Y Así realmente, es. porque usted no lo crea, no quiere decir que usted no va a vivirlo si no acepta a Cristo. Sí. Y pero realmente es algo terrible que una persona muera perdida y la mayor parte de la población del mundo hace precisamente eso, mueren eternamente perdidos. Amén. Y yo, bueno, a veces a través de la televisión veo, hay un actor que es la estrella de la programación, una programación de vaqueradas, ¿no? Y, y años atrás, él pasó por nuestra oficina aquí. Él viajó especialmente para venir aquí. Él venía de Los Ángeles, obviamente, y, y yo lo conocía porque lo había visto en la pantalla, pero realmente no lo conocía personalmente. Y yo he pensado tantas veces, yo creo que oré con él, no estoy seguro, me parece que sí oré con él. Y luego entonces vi recientemente que él falleció. Y yo me pregunté, Señor, ¿te conoció? Él empezó a escuchar la programación de la radio. Nosotros en ese momento no estábamos en la televisión y, y realmente uno tiene que venir a Baton Rouge. Aquí no se llega casualmente. Hay que ser bastante intencional para llegar. Y recuerdo que él vino acá y llegó a la oficina y como dije, no recuerdo si oré con él o no. Realmente no lo recuerdo, pero oro al cielo que lo haya hecho. Espero que así haya sido, pero a veces nosotros permitimos que la fama de una persona como que nos detenga, ¿no? Y no hacemos hincapié donde tenemos que hacerlo. Yo ya he sobrepasado eso, creo, pero de todas maneras, el darle testimonio a las personas, el hacer hincapié, el preguntar. Sé que estaba leyendo algo recientemente de una actriz Rhonda Fleming. Sí, claro. Ella en su testamento dejó algo al ministerio aquí. Así que quiere decir que ella dejó la programación. Ella vio la programación. Ella falleció hace un año atrás o algo así. Y, y, pero uno nunca sabe quién está escuchando, quién está viendo. Así Nunca, es. nunca se sabe quién está sintonizando. Y yo pues oro por el poder de convicción del Espíritu Santo que descanse sobre nuestros esfuerzos. Sin ello no podemos hacer nada realmente. Así Tenemos es. que tener ese poder de convicción del Espíritu. Y yo lo quiero al punto y al nivel, y se lo pido al Señor, que nos lo dé al punto donde aquellos que están viendo, si no son salvos, que el Espíritu de Dios los tumbe de Amén. espaldas, y lo digo de esa manera, ¿no? Pero Dios sabe cómo lo va a hacer, pero que los ponga bajo convicción y que oren la oración de fe con nosotros y que lo Sí. digan en serio y que entreguen su corazón a Cristo. Realmente le doy gracias a Dios por el privilegio de tener la oportunidad, pero tenemos que tener el mover del Espíritu Santo Sí. para que sea lo que debe de ser. Utilizó la palabra oportunidad y está en este versículo. La Sí. mayoría de gente no está en la televisión, no está detrás del púlpito, Ujú. pero Dios quiere usarlos de igual forma.
Yo le animo a la gente a orar todos los días. Dios, llévame a corazones heridos y necesitados, porque hay gente que está tan insatisfecha con la vida y están buscando algo nuevo, algo real, Ujú. cansados de la hipocresía, cansados de la religión, Eso es. pero hay oportunidades que Dios le dará a todo individuo si ellos están abiertos a eso. Dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no soy un predicador. Sí. Díganles y cuéntenles su testimonio. Eso es, así es. Cuéntenles lo que Dios ha hecho en su vida. Ujú. Cuéntenles cómo es que ustedes fueron salvos y cómo ustedes recibieron la victoria sobre el pecado. Y eso tocará su vida. No Así es. tenemos comprensión, entendimiento de lo que tal vez pueda suceder y pueda causar en la vida de esa gente. Leí recientemente y escuché a Josh decirlo en la programación de ustedes, y creo que por primera vez en la historia de esta nación es una minoría ahora que profesa el cristianismo, ¿correcto? Desafortunadamente sí. Eso ha llegado al punto en el que las ideas de, en general, no que la gente no sea espiritual, hay mucho empuje hacia la espiritualidad, pero desafortunadamente eso abre la puerta a cosas muy malas. Pero en cuanto a el cristianismo tradicional y el denominacionalismo y todo eso, eso ha menguado muchísimo. Pero una vez más, eso es algo malo, pero también podemos decir que es una oportunidad fenomenal, porque la generación más joven no está interesada en la iglesia religiosa muerta, pero sí les interesa la verdad y están buscando. Yo creo que Eso cuando es. escuchan el evangelio simple, no una moda ni nada, el evangelio predicado bajo la unción. Ahora, predicar es una palabra clave. No somos porristas, nosotros somos predicadores del evangelio. Hermano Ujú. Swagger, mencionamos anteriormente la historia del pueblo de Israel y de la atadura egipcia. Y al estar hablando de esto, estoy pensando que cuando Dios los sacó de Egipto, era una multitud mezclada que salió. Habían egipcios, Ujú. probablemente muchos egipcios en ese lugar. Muchos, sí. Y ahora estos son individuos que ellos harán que su cultura, miren, ellos fueron criados en el paganismo, aún vieron a Faraón como Dios, Como Dios, sí. pero lo que Dios hizo, sea que hubiera sido la combinación de todo a través de las plagas, pero finalmente está claro en la escritura, creo yo, que los que estaban en la casa, cuando se aplicaba esa sangre a la puerta y el dintel, uno tenía que creer que eso iba a trabajar. Y aunque habían muchos en Egipto que no creían eso, gracias a Dios que habían muchos que sí. Y Dios los sacó. Y yo creo que eso es exactamente lo que el Señor va a hacer. Hay una multitud mezclada que va a entrar y que va a traer al cielo Espero y que que nos va así a llamar a sea. casa. Espero que así sea. Al estar hablando aquí, miren, tal vez todos están de acuerdo conmigo, no lo sé, pero yo siento que en los últimos meses, tal vez el último año más o menos, el cuerpo de Cristo ha estado bajo una afrenta que Dios ha permitido. Los poderes de las tinieblas han venido en contra del pueblo de Dios fuertemente. Y tal vez no sea toda persona, estoy hablando en general. Ha llegado en forma de enfermedad, seres amados. No solamente no están viviendo para Dios, pero están huyendo lo más rápido posible de las cosas de Dios. Dificultades financieras, desánimo, todo tipo de cosas. Y el cuerpo de Cristo ha estado tratando con eso y realmente siento en mi corazón que es algo muy similar a lo que hemos estado mencionando, que cuando la palabra de Dios llegó a través de Moisés y Aarón, deja ir a mi pueblo, eso iba a suceder. Pero primero vendría un peso adicional y una carga adicional. Y yo creo que eso sucedió porque tenía que estar en el corazón del pueblo de Dios, que estaban hartos y cansados ya de Egipto. Y a veces es un lugar difícil estar cansado y harto de Egipto, pero es lo que Dios tuvo que hacer. Pero ese no es el final de la historia. Y el Señor los libertó, pero con eso, con esa opresión, con ese peso, con esa oposición que llegó, Ujú. hubo un clamor. Y el clamor fue uno que Dios escuchó y él vino a su pueblo y le dijo, dile a mi pueblo que he visto su aflicción, he visto su clamor y voy a
libertarlos. Creo yo que ahí es donde estamos en este momento. Eso es. Yo realmente creo eso con todo mi corazón, que estamos en la cúspide de ver cosas fenomenales que Dios va a hacer con su poder y su fuerza, su Yo lo espíritu, creo. no con la Yo mano del lo hombre. creo. Yo lo creo. Hermano Swagger, se acaba de hacer un estudio por un sondeo que fue una repetición de lo que se hizo en el año 2001. Fue un sondeo generalizado. Y dice que solamente el 74% de los estadounidenses, basándose en el estudio, que yo creo que no recuerdo cuál fue el número total, tal vez 2,000 o más, pero que creen en Dios, generalmente hablando. El 2001 era 92%, pero lo interesante es que solo el 58% cree que hay un diablo. Así que menos personas hoy en día cree que hay un diablo, un infierno, y no estamos viviendo con convicción para vivir bien. Esta liberalidad que se está viendo, el libertinaje, todos están predicando mi mensaje, así que creo que es confirmación para mí lo que se supone que debo predicar el domingo, porque todas las pruebas, pero realmente siento que tenemos que llegar al punto en el que encontramos el final de nosotros mismos, donde la sociedad, el gobierno, la educación, estas cosas no puedan suplir los deseos del corazón. Dios nos está poniendo en una posición y podemos ver el resultado final de lo que eso ha causado. Nos ha alejado de Dios, no nos ha traído a Dios. Así que Dios tiene que traer aflicción. Esa palabra probar de la que hablamos el miércoles en el libro de Deuteronomio trata con la idea de refinar, pero también lleva la idea de traernos a un punto. Esta palabra kerios, lugar, significa una cita. Dios tiene una cita para hacer las cosas, un momento, un tiempo ya previsto. Él tiene el tiempo y el propósito para hacer las cosas. Como padres jamás queremos ver que nuestros hijos que se desvíen y que continúen en esa dirección. Tratamos de detenerlo, pero a veces lo mejor que podemos hacer es permitirles a ellos caer para que finalmente digan, ya no soporto más, voy a irme con Dios. Dios está haciendo algo grande y el mensaje de la cruz realmente es el fundamento que reconstruirá esta iglesia. Igual que cuando las piedras quemadas fueron tomadas, cuando terminó la diáspora, regresaron, tuvieron que poner esas piedras para formar el templo. No se veía tan lindo como el primero, pero les dio la preparación para lo que venía, la venida del Señor Jesucristo. Básicamente, eso fue lo que Dios tuvo Piedras para quemadas. reedificar a Jerusalén. Piedras Así quemadas. El enemigo estaba castigando al pueblo de Dios. Todo lo que tenían que hacer era esas piedras quemadas. Era lo que Dios tenía, pero lo usó. Lo usó con un gran propósito. El templo, el último templo será mejor que el primer templo porque fue una preparación. Pero estamos listos ya para irnos. Tristemente, la iglesia necesita un poco más de fuego para quemarse bien y refinarse para que podamos pasar por esta prueba y esta dificultad en la preparación para la venida del Señor. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, acusadores y desadores de aquellos que son buenos, amadores de los placeres más que amadores de Dios, que tendrán una forma de deidad, pero que negarán el poder de ello. Y ese es en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Sí, Pero amén. Dios es Sí, mayor que amén. eso. Es mayor. Y Dios realmente, yo digo esto realmente muy claro, es que Él depende de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Él no usa los caballos y a las vacas, a las aves, Él usa a los seres humanos. Realmente, este mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de la cruz, cómo el Espíritu Santo obra en el corazón y la vida de individuos. Realmente esto es tremendo, es fenomenal y es mayor de lo que nosotros nos atrevemos a pensar. Y nosotros no debemos de tratarlo ligeramente. Debemos de tratarlo con dignidad y porque es de Dios. Es de Dios y realmente estoy creyendo que Dios lo va a usar para traer a muchas de esas denominaciones de vuelta a donde tienen que estar.
Hermano Swagger, citando al hermano Tim Hill de la última campaña, él dijo esto, dijo que solamente pueden ser tan espirituales como bíblicos. Así es, Y él una estaba realidad. 100% en lo cierto. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, el ministerio aquí, de traerle a la iglesia, una experiencia espiritual, pero basándonos en el hecho de que es bíblico, es correcto. El fundamento, como con Elías, es puesto. Qué Y bueno que lo dijiste. el fuego caerá cuando el fundamento sea puesto y el altar sea reparado. Es gracioso, estaba yo, mi esposa, por supuesto, tuvo nuestro sexto niño el otro día, estaba saliendo del hospital y escuchaba a las enfermeras, perdón, hablar de los pentecostales. Y Mm. no hubo conexión. No creo que nos conocían en lo absoluto, pero yo les dije, pentecostales, dije yo. Y ellos dijeron, ¿usted es pentecostal? Y yo les dije, bueno, yo prefiero el sobrenombre bíblico. Bíblico. Por supuesto, pentecostal es es una gran declaración, es una gran afiliación, pero es algo bíblico. Yo no solo soy alguien que sigue una moda o algo denominacional, es el patrón para la nueva iglesia. Yo creo que cada hijo de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo. Yo no creo que Así es algo es, así denominacional, creo es. que es la voluntad de Dios que todo creyente nacido de nuevo sea lleno del Espíritu Eso Santo, es, que hable en lenguas definitivamente. y, y que fluyan los dones del Espíritu. Eso es un patrón bíblico y nos lleva a una experiencia espiritual. Sin embargo, muchos de nuestros amigos pentecostales se detienen en esa experiencia. Y hay otro patrón bíblico que tienen que tomar y eso es cómo vivir para Dios. Citándolos una vez más, solamente podemos ser tan espirituales como bíblicos. Y me atrevo a retar a la comunidad pentecostal. Con respecto a cómo vivir por fe y gracia, algunos de nuestros amigos bautistas han avanzado más que muchos de nuestros hermanos pentecostales en ese aspecto. Y eso no incluye a todos, pero sí es una verdad que cuando uno escucha en el mundo de la iglesia en general, y puedo nombrar nombres, pero no lo haré, la gente que predica fe y gracia, muchas veces encontramos más de ellos en la comunidad bautista que lo contrario. Creo que un amigo, un bautista le dijo, si usted hubiera predicado este mensaje hace 100 años, o si este mensaje hubiera sido predicado hace 100 años en la iglesia, hubiera sido más recibido. Y una vez más, otro hermano bautista que cae en línea con la enseñanza de la iglesia porque es, y ahora ya estoy avanzando bastante, pero tomando mucho tiempo, pero de cualquier forma, lo bíblico nos lleva a lo espiritual. La experiencia bíblica nos lleva a un caminar espiritual y lo necesitamos. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer en el pozo? Si tomas de esta agua vas a tener sed otra vez, Otra vez. pero si tomas de esta agua viva, jamás tendrás sed. Si tomas del agua que te doy, no Juan tendrás 7. sed jamás. Del interior fluirán ríos de agua viva. Ujú, Amén. amén. Así es. Miren esto. Cuando se trata de testificar, tomé esto de un individuo que conozco muy bien. Cuando usted va a un restaurante y viene el mesonero o mesonera para tomar la orden, pregúntenles, ¿habrá algo el día de hoy por lo que quisiera que oráramos por usted? Y eso abre una conversación maravillosa. Yo lo uso a donde quiera que yo voy. De hecho, cuando estaba lejos de aquí, lo utilicé varias veces y cada vez abrió la oportunidad para que la gente hablara. Y sorprendentemente nos dieron gran servicio, pero seguían regresando, compartiendo un poco más de su situación y eso abre a la gente porque muestra que usted quiere y le interesa y usted ama. Como lo dije anteriormente, díganles qué es lo que Dios ha Ujú. hecho por uno, pero también pregunten, ¿habrá algo por lo que yo puedo orar al estar yo Muy aquí bien, comiendo con usted? muy Y también bien, eso abre la puerta de conversación. muy bien. Miren, en Estados Unidos, especialmente el día de hoy, hay una confusión, un malentendido muy grande en la iglesia, que los pastores son los testigos, los pastores son los que salvan a los perdidos, el llamado quíntuple de hecho es quien hace eso. Todo lo que la gente tiene que hacer es sentarse para alimentarse espiritualmente, sobrevivir mi vida y regresar el siguiente domingo para más. Pero cuando uno se fija bíblicamente, hablando bíblicamente, Efesios 4,
Cuando vemos el llamado quíntuple, el propósito del llamado quíntuple es equipar al santo para la obra del ministerio. Ese es el propósito del llamado quíntuple, preparar a la congregación, no para que se alimenten, esta necesidad de que yo, o esa idea de que necesito yo comida, sino para que se alimenten y se queden satisfechos, saciados, para salir de la iglesia, a salir a testificarle a los perdidos, para poder hacer la obra del ministerio. Un amigo mío, con quien yo fui al Instituto Bíblico, no sé si él lo dijo o si lo recibió de alguien más, pero él dijo, los pastores no dan a luz a más ovejas, las ovejas dan a luz a más ovejas, o conciben más ovejas. No se trata de que el pastor debe concebir, no. Ahora, como cristiano, también tiene la responsabilidad de salir y ganar a los perdidos, no estamos diciendo que no. Sin embargo, necesitamos deshacernos del malentendido de que no es mi trabajo, que yo no tengo el tiempo para eso, o tengo otras cosas que tengo que hacer. Necesitamos darnos cuenta de que nosotros, como dijo el hermano Smith, nosotros debemos estar buscando, orando y pidiéndole a Dios la oportunidad para hacer el bien. Y como dijo el hermano John, no solo se trata de que aquí está un emparedado. No, quiero contarte de Jesús, quiero contarte de lo que Él ha hecho en mi corazón y en mi vida. Y así es como la iglesia va a ser purificada en los últimos días, porque la iglesia está haciendo la obra del ministerio, esparciendo el evangelio de Jesucristo y el crucificado a todo el mundo. Lo que estamos diciendo aquí es verdad, 100%. Pero si vemos la historia, a lo largo de la historia, la única manera como la iglesia crecía y era magnificada, históricamente podemos darnos cuenta, es conforme a Dios se movía sobre la iglesia y miles de personas a la vez entregando su corazón a Cristo. Y vemos, por ejemplo, el gran despertar. Fueron miles de personas que vinieron al Señor y sí, en aquel momento hablaron Sí, con amén. los demás y dieron testimonio y compartieron y todo eso. Pero no me parece que usted puede salir adelante con la iglesia solamente siendo movida por el Espíritu Santo como sucedieron el gran despertar y necesitamos Así uno es. ahora por la gracia de Dios y Dios lo puede hacer. Un gran despertar otra vez. Entonces tiene que ser como la historia tiene algún precedente, y así es, lo tiene. Es algo que la iglesia tiene que tener hoy día. La iglesia hoy día está muy lejos de ello. Una buena iglesia bíblica tendrá el mover de Dios en los servicios, un predicador que se levante a predicar un sermón bíblico para preparar a los santos, y los santos serán llenos y recibirán ese poder para esparcir el evangelio y regresarán otra vez y se repite una y otra vez. Y es tal como usted lo dijo. Testificar tiene su lugar y tiene que suceder, pero necesitamos que los predicadores estén equipados con el poder de Dios bíblicamente y espiritualmente, que le ministren a la gente. Ahí es cuando el poder de Dios se mueve. Y hermano Swagger, como usted dijo, ahí es cuando podemos ver a los salvos o a la gente perdida ser salva, porque el poder de Dios cae. ¿Y cómo oirán a menos que tengan a un predicador? Creo que dice en Romanos. No se puede Así escuchar es. sin un predicador. Y así es como Dios ha escogido esta obra en la iglesia. Acabo de leer un libro de Jonathan Edwards. Perdón, no. De George Whitefield. Y él predicó principalmente en ser nacido de nuevo. Ese era el tema de su enseñanza en casi cada mensaje, ser nacido de nuevo. Benjamin Franklin era, bueno, estaba tomando todos sus sermones y los reimprimía en su periódico que se distribuían en toda la costa este en aquel tiempo. Y, y a él no le gustó porque sentía que su enseñanza tenía que ser manejada de otra manera. Y Whitefield le decía, no son las buenas obras, es aceptar a Jesucristo lo que necesitas. Él pensaba que por sus obras de caridad iba a llegar al cielo, pero bueno, me hubiese gustado escuchar a aquel hombre predicar. Y él tenía miles que eran salvos en una sola campaña.
en una reunión, venían a Cristo. Y la iglesia va a tener que volver a eso. Va a Amén. tener que volver a eso. Hablamos de una alma a la vez, y yo no estoy minimizando eso. Doy gracias a Dios por ello. Pero eso no va a traer a la iglesia de vuelta a donde tiene que estar. Realmente la iglesia, bueno, tenemos que ir a la pausa. La iglesia, Dios no deja y pierde sus métodos que Él usa por el tiempo y la eternidad. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, fueron grandes campañas donde miles fueron salvos a la vez. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave, versículo 11, por Hermano favor. Suárez, sé que queremos hacer progreso para terminar el libro de Gálatas, pero creo que lo que el Espíritu Santo está haciendo, y no queremos perder lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia. Creo que es muy claro, muy evidente que antes del regreso del Señor en preparación, como usted dijo, para su regreso, lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia es esa enseñanza y predicación del mensaje de la cruz. Lo que está haciendo y lo que va a hacer es traer ese proceso de refinamiento a la iglesia. Pero el tiempo ha llegado, el juicio está comenzando en la casa de Dios. Ahí es donde estamos. ¿Cuál será el final? Empezó, ¿cuál será la envidia de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? Y eso es algo fuerte cuando lo pensamos bien. Jesús lo dejó en claro, si yo fuese levantado, yo atraeré a todos a mí. La iglesia debe levantar, exaltar a Jesucristo y lo que hizo en el Calvario. Y eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que regresar a eso. Todo lo que hemos presentado, cuando nos fijamos en los grandes avivamientos del pasado, Jesucristo fue levantado y el Espíritu Santo se movía y obraba. Pero no habrá una alma que sea salva a menos que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Josh, yo siento en mi espíritu en este momento que hay un alma allá afuera, o almas en plural, que el Espíritu de Dios está tratando con ellos en gran manera. Y siento que el Señor me ha dicho que oremos la oración de fe para dar a esa alma una oportunidad de aceptar a Cristo. Tenemos que llevar a las personas al límite, Sí. al punto donde ya no tienen más recursos y le digan sí a Cristo. Alabado Dios. Yo creo que hay algunos ahora mismo que van a decir sí. El Señor ha estado tratando con ustedes durante meses. Cosas que disfrutaba, pecados que ya no los quiere más. Su corazón se ha tornado hacia Dios. Yo voy a orar la oración de fe. Yo sé lo que usted necesita decir. El Señor me dijo 50 años atrás. Cuando llames al pueblo a pasar al frente para ser salvos, realmente no pienses que ellos saben y entienden cómo orar, porque no es así. Ora por ellos, di lo que ellos necesitan decir y yo haré el resto. Ahora, yo quiero que usted repita esto después de mí y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados, pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, la vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo confieso confieso al Señor al Jesús, Señor Jesús
En mi corazón, En mi corazón, yo creo yo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento, este momento, acepto a acepto a Jesucristo Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor el de mi Señor vida. de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que no mentir, puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo soy salvo. salvo. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Alabado Dios. Salvo. Me gusta proclamarlo por la sangre del Cordero, por su misericordia, su Hijo, y para siempre lo soy. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor. Ahora cuéntele a alguien esta semana que usted ha aceptado a Cristo. Y eso le fortalecerá, le ayudará. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero casi llega al punto que no puede evitar hacerlo. Cuénteles que ha aceptado al Señor. Usted ha nacido de nuevo. Me alegró recientemente cuando uno de los programas en la televisión, Fox, dijo que he nacido de nuevo. Así dijo. Sí. Y no se retractaba de decirlo, y qué bueno. Adelante, Dave. Versículo 11. Mirad cuán grandes letras os he escrito con mi mano. Esto se refiere al hecho de que Pablo escribió las epístolas de los Gálatas él mismo, lo cual pocas veces no hacía. Los escribas generalmente escribían mientras él dictaba, mientras él firmaba su nombre. Y Pablo se pudo haber dado cuenta cuando él escribió estas palabras 2000 años atrás, que alguien estaría sentando enfrente de una televisión, y él ni siquiera sabría en aquel momento que era una televisión, ¿no? Y leería lo que él escribió. Sí. Pero ese es el poder. Ese es el Sí. poder del Evangelio. Amén, así es. Adelante, Dave. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidaros. Los judaizantes trataban de lograr que los gálatas aceptasen la ley junto a Cristo. Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz presenta la persecución de ambos, el mundo y la iglesia. Va directo al grano en cuanto al orgullo espiritual y la autojusticia. Ahora, damas y caballeros, si eso fue lo que sucedió en la iglesia primitiva, y sucedió, lo mismo está sucediendo ahora. Pero Dios todavía se mueve y trabaja, toca el corazón de aquellos que tienen sed de justicia. Ven, Espíritu Santo, muévete sobre mí. Por tu unción, libérame. Derrama vino nuevo en este corazón. Ven, Espíritu Santo, y muévete en mí. Alabado Dios. Ven, Espíritu Santo, muévete en mí. Por tu unción, libéranos. Derrama vino nuevo en este corazón sediento. Ven, Espíritu Santo, muévete sobre mí. Damas y caballeros, y eso es lo que quiero, ese es el clamor que tenemos. Sí. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Tenemos que tenerle con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Alabado Dios. Hermano Swagger, el día de hoy ha habido un mover que ha sucedido en la iglesia y se jacta del crecimiento de la iglesia como la medida de un éxito de la iglesia en su espiritualidad. Los conceptos del liderazgo. John Maxwell escribió en uno de sus libros Tratando con el liderazgo
comparando a los mejores líderes o los peores líderes que han existido como Adolfo Hitler a las alturas de Jesucristo, que tenían seguimiento, y él mide el seguimiento de esta gente como éxito para ellos en cuanto al liderazgo. En Deuteronomio capítulo 13, el Señor trata con los falsos profetas y cómo habían dado adivinaciones de sus mentes, pero el versículo 6 dice que si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Y estoy refiriéndome a lo que está sucediendo hoy en día. En el área política, por ejemplo, sea izquierda o derecha, usted se puede jactar del seguimiento que es el mensaje. Pero el mensaje correcto es lo que se predica. Pablo tuvo que dejar en claro su mensaje, y los judaizantes, por supuesto, estaban dejando en público los que se jactaban y decían que su verdad era la verdad. Y así mostraban su seguimiento. No me importa cuán grande sea la iglesia, no me importa cuán grande sea el seguimiento. Si el mensaje está mal, usted no es un líder, es un hereje. Y se estará llevando a esa gente al infierno con usted. Hablando de los que predican la palabra de fe, vida con propósito, justicia social, evangelio social, revolución de la gracia. Si usted desvía a alguien de la simplicidad que tenemos en Cristo, usted es un hereje y predica doctrinas de demonios. Dios está dejando en claro a través del mensaje de la cruz que todos pueden volver al fundamento correcto y todos tienen la bienvenida de hacerlo. Como usted dijo al principio, lo queremos para toda denominación pentecostal tradicional, para todos los que se han desviado a la vida con propósito o sensibles al buscador, porque la cruz tiene suficiente campo para todos. John, yo estuve en una habitación de hotel en una ocasión en Múnich, Alemania, y viendo o mirando al cruzar de la calle, había un parque allí. Había un parque y había muchos, era el mediodía, había muchas personas que estaban llegando al parque a esa hora comiendo su almuerzo. Eso era lo que estaban haciendo. Y me quedé yo allí parado pensando, ¿cómo pueden estas personas caer por la mentira de un Adolfo Hitler, de los individuos más inteligentes en el mundo? Y no son palabras, eso es una realidad. Y obviamente Hitler proveyó trabajos. Eso fue un factor muy importante, eso fue lo que los llevó hacia él. Pero han pasado tal vez unos 15 años, me parece. Y una noche estaba yo orando y tenemos una rotonda enfrente de mi casa. Y el Señor puso Alemania en mi corazón. No sabía yo por qué, porque yo no he tratado con el pueblo alemán, no conocía nada sobre la nación de Alemania, pero por cerca de una hora el Espíritu de Dios se movió sobre mi vida y yo creo que alguien me preguntó recientemente, ¿por qué usted tradujo la Biblia de estudio del expositor al alemán? Por esa noche específicamente, caminando por aquella rotonda enfrente de mi casa, el Espíritu de Dios me dijo, presenta a Alemania. Amén. Cree a Dios por Alemania. Aleluya. Y por eso fue que la traduje. Y yo creo que Dios va a usar, no sé cómo lo va a hacer, pero hay más Martín Luteros allí. Amén, sí. El profeta dijo, Atalaya, ¿qué tal de la noche? Así es, viene la mañana y también la noche. Y muchos están diciendo que solo la mañana viene, pero las tinieblas que invaden la tierra, invadiendo a la iglesia, yo creo que el Señor levantó el mensaje de la cruz por causa de las tinieblas venideras. Yo creo que Él nos ha pedido que regresemos a los principios de la verdad, porque es la única manera en que la iglesia sobrevivirá las tinieblas.
prediqué ese mensaje en Johannesburg, Sudáfrica. Y Watchman, ¿cuál es? Viene la noche, viene la mañana y también la noche. El servicio en la noche fue conducido en el auditorio más grande de la ciudad. No era muy grande, abarcaba tal vez unas 5,000 personas y estaba lleno a capacidad. Y el Espíritu de Dios se movió aquella noche, como pocas veces lo he visto moverse. La gente, cuando hice el llamado al altar, empezaron a correr por el pasillo. No me refiero a que solamente caminaron, estaban corriendo. Hazlo otra vez, Señor. Oh, qué maravilloso. Viene la mañana y también la noche. Y volviendo a Alemania, yo creo que de alguna manera Dios va a usar la Biblia de estudio del expositor. Y no sé lo que Él va a usar. Pero eso va a ser un mover del Espíritu Santo. Y yo creo que eso va a suceder. Así es. Yo creo que eso va a suceder. Viene la mañana y también la noche. Y guarda de la noche, que de la noche el Espíritu de Dios se ha movido en el servicio. Yo creo que personas entregaron su corazón a Cristo esta mañana. Yo creo eso, y no hay nada mayor que un alma que viene a casa. Como dice aquella alabanza, Señor, yo vengo a casa, nunca más a Roma. Como dice la próxima estrofa, Josh. Abierto ampliamente. Mis brazos abiertos, Señor, vuelvo a casa. Alabado Dios. Y no solamente muchos pecadores tienen que venir a casa, pero muchos cristianos también. Los pródigos. Y mientras dejamos la programación hoy, yo siento la presencia de Dios. Y Señor, toca ese corazón, esa vida, esa alma. Levántalo sobre las tinieblas y establécelos en una tierra más alta. Yo lo pido en tu nombre y les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.